Aurora contemplaba con lágrimas en sus ojos el féretro de madera que contenía el cuerpo sin vida de Kaique, su esposo apache con quien había compartido 15 años de matrimonio en el árido territorio de Nuevo México. La mujer de piel blanca, ahora viuda a sus 40 años, sentía que una parte de su alma había muerto junto con él. Los vecinos y conocidos que asistieron al funeral la miraban con una mezcla de lástima y recelo, como siempre lo habían hecho desde que decidió unir su vida a un indígena. Lo que ellos no sabían era que el verdadero misterio de su matrimonio apenas comenzaba a revelarse. El viento soplaba con fuerza sobre el pequeño cementerio, como si la naturaleza misma llorara la partida de Kaique. Aurora recordaba cada momento junto a él, cada sonrisa, cada caricia, pero también recordaba aquella promesa que nunca logró entender. Desde el primer día en que llegaron a su modesta propiedad, Kaique le había prohibido terminantemente entrar en aquel viejo cobertizo de madera que se encontraba en la parte trasera. Sus palabras habían sido claras y firmes. Contenía cosas que no pertenecían al mundo de los vivos. El destino tenía preparada una sorpresa que cambiaría para siempre su percepción del hombre con quien había compartido su vida. La pobre mujer ahora regresaba sola a la casa que durante tanto tiempo había sido su hogar. Los sonidos nocturnos que provenían del cobertizo y las visitas secretas de Kaique a aquel lugar prohibido resonaban en su memoria como un recordatorio constante del misterio que nunca le fue revelado. ¿Qué secretos guardaba su amado esposo? Pronto descubriría una verdad que sacudiría los cimientos de su existencia y transformaría su dolor en una misión de reconciliación que nadie podría haber imaginado. La noche después del funeral fue la más solitaria que Aurora jamás había experimentado. La cama vacía, el silencio absoluto, la ausencia de la respiración profunda de Kaique a su lado. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras abrazaba la almohada que aún conservaba el aroma de su esposo. La bondadosa mujer había respetado siempre los deseos y tradiciones de Kaique, incluso cuando no los comprendía, incluso cuando la comunidad blanca la rechazaba por haberse casado con un apache. Lo que nadie podía imaginar era que el amor entre Aurora y Kaique había sido verdadero, pero incompleto. Un secreto demasiado grande se interponía entre ellos, un secreto guardado bajo llave, en aquel misterioso cobertizo que Aurora nunca había osado abrir. El destino cruel le había arrebatado a su compañero antes de que pudiera revelarle la verdad, antes de que pudiera explicarle por qué durante 15 años había mantenido una parte de su vida oculta. Pero el karma nunca olvida, y las verdades enterradas siempre encuentran el camino hacia la luz. La humilde maestra de escuela que había desafiado las convenciones sociales por amor, ahora se enfrentaba a la soledad más absoluta. Los prejuicios de los colonos blancos contra su matrimonio con un indígena la habían aislado de su propia comunidad. Las miradas de desprecio, los susurros a sus espaldas, las puertas que se cerraban a su paso. Aurora lo había soportado todo por amor a Kaique. Si tan solo hubiera sabido la verdad que se ocultaba detrás de aquel cobertizo prohibido. Cada noche durante 15 años, Aurora había escuchado sonidos extraños provenientes de aquella estructura de madera. A veces, en la oscuridad, veía a Kaique dirigirse hacia allí con sigilo, llevando pequeños paquetes, o simplemente para permanecer horas en su interior. Cuando preguntaba, él respondía con evasivas o con historias sobre tradiciones apache que ella nunca terminaba de comprender. La ingenua mujer había confiado ciegamente en el hombre que amaba, respetando un límite que ahora parecía absurdo e injusto. La enfermedad de Kaique había sido repentina y devastadora. En apenas 2 semanas, aquel hombre fuerte y robusto se había consumido como una vela expuesta al viento. Incluso en su lecho de muerte, con la respiración entrecortada y los ojos nublados por la fiebre, había encontrado fuerzas para suplicarle a Aurora que nunca, bajo ninguna circunstancia, entrara en el cobertizo. Las lágrimas de Kaique al pronunciar aquellas palabras habían desconcertado aún más a la afligida esposa. ¿Qué podía ser tan terrible? ¿Qué secreto tan oscuro guardaba aquel lugar para provocar tal angustia en un hombre moribundo? Aurora había pasado las últimas noches de vida de su esposo sosteniendo su mano, limpiando su frente sudorosa, susurrándole palabras de amor.
El despiadado destino no le había concedido ni siquiera la oportunidad de despedirse adecuadamente. Kaique había muerto mientras ella dormía, vencida por el agotamiento después de días enteros sin descanso. La culpa por no haber estado despierta en su último momento se sumaba ahora al dolor de la pérdida. Si solo pudiera volver atrás, si solo pudiera preguntarle una vez más sobre aquel misterioso cobertizo. 3 días después del funeral, Aurora seguía sumida en una profunda tristeza. No había comido, apenas había bebido agua, y las ojeras marcaban su rostro demacrado por el sufrimiento. Las pocas personas que se habían acercado a presentar sus condolencias se habían marchado rápidamente, incómodas ante el dolor de una viuda que, según las normas sociales de la época, no debería sentir tal desesperación por la muerte de un indio. La crueldad de los prejuicios no conocía límites, ni siquiera ante la muerte. Las manos temblorosas de Aurora buscaban algo a lo que aferrarse, algún consuelo en medio de su agonía. Fue entonces cuando, al ordenar las pocas pertenencias personales de Kaique, encontró algo que llamó poderosamente su atención. El medallón que su esposo siempre llevaba al cuello, un sencillo relicario de plata que nunca se quitaba, ni siquiera para dormir. La curiosidad venció momentáneamente al dolor. Con dedos temblorosos, Aurora abrió el medallón esperando encontrar quizás un mechón de cabello, una fotografía, algún recuerdo de familia. Lo que encontró, sin embargo, fue una pequeña llave de hierro oxidado. En ese momento, todo cambió. El corazón de Aurora comenzó a latir con fuerza mientras sus ojos se dirigían instintivamente hacia la ventana que daba al patio trasero, donde se alzaba aquel cobertizo prohibido. La llave en su mano parecía pesar como una montaña. El destino le ofrecía ahora la posibilidad de descubrir lo que durante 15 años le había sido negado. ¿Respetaría la última voluntad de su esposo, o buscaría las respuestas que su corazón desesperadamente anhelaba? Los siguientes días fueron una tortura para Aurora. La llave, guardada ahora en el bolsillo de su vestido, parecía quemar su piel a través de la tela. Cada vez que pasaba cerca del cobertizo, sentía una mezcla de miedo y curiosidad. Las palabras de Kaique resonaban en su mente. Cosas que no pertenecían al mundo de los vivos. ¿Se refería a objetos sagrados de su tribu? ¿A algún tipo de altar prohibido para los ojos de una mujer blanca? La incertidumbre la consumía lentamente. Una semana después del funeral, Aurora recibió la visita inesperada de Najimana, una anciana apache que ocasionalmente visitaba a Kaique. La mujer, de rostro arrugado y ojos profundos como pozos de sabiduría, observó largamente a Aurora antes de hablar. Sus palabras, pronunciadas con un fuerte acento, resonaron como un trueno en el corazón de la viuda. Él guardaba 2 mundos separados para proteger a quienes amaba. El hombre que conociste solo era la mitad de quien realmente fue. La anciana se marchó tan misteriosamente como había llegado, dejando a Aurora aún más confundida y angustiada. ¿2 mundos separados? ¿La mitad de quien realmente fue? Las palabras enigmáticas de Najimana alimentaron su curiosidad de manera insoportable. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía observarla con miles de ojos brillantes, Aurora tomó una decisión. Mañana, después de 15 años de respetar una prohibición que nunca entendió, abriría finalmente el cobertizo. El amanecer del día siguiente llegó con una calma inusual. Ni el viento soplaba, ni los pájaros cantaban. Era como si la naturaleza contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Aurora se vistió lentamente, como si realizar acciones cotidianas pudiera retrasar el momento de la verdad. Sus manos temblaban mientras sujetaba su cabello en un sencillo moño. Sus piernas parecían de plomo cuando finalmente salió al patio trasero, con la pequeña llave firmemente agarrada en su puño cerrado. El cobertizo se alzaba ante ella, tan familiar y al mismo tiempo tan ajeno. La madera desgastada por el tiempo y las inclemencias del desierto, la pequeña ventana cubierta desde dentro con lo que parecía ser una tela oscura, el candado oxidado que había mantenido sus secretos a salvo durante tanto tiempo. Aurora se detuvo frente a la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Una última duda la asaltó. ¿Tenía derecho a desafiar el deseo final de Kaique?
El recuerdo de las palabras de Nahimana despejó sus dudas. Si realmente solo había conocido la mitad del hombre con quien se había casado, merecía conocer la otra mitad. Con determinación, introdujo la llave en el candado. El mecanismo, entorpecido por años sin uso, cedió con un chirrido metálico que pareció resonar en todo el valle. La puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad que olía a madera vieja, papel y algo más. Algo que Aurora no pudo identificar de inmediato. La luz del sol entraba tímidamente por la pequeña ventana, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como diminutos espíritus. Los ojos de Aurora tardaron unos segundos en adaptarse a la penumbra. Lo que vio entonces la dejó sin aliento. No había rituales oscuros, ni objetos sagrados prohibidos. Lo que el cobertizo guardaba era mucho más sorprendente y desgarrador. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, sujetos con pequeños clavos. En estantes cuidadosamente dispuestos se alineaban juguetes tallados en madera. Pequeños caballos, muñecas, una casita en miniatura. En un baúl entreabierto se podían ver vestidos de niña, pequeños y jamás usados, cuidadosamente doblados y preservados. Sobre una mesa rústica, cartas. Decenas, quizás cientos de cartas atadas con cintas de diferentes colores, organizadas por fechas. Y fotografías. Fotografías descoloridas que mostraban a una niña de piel morena clara y ojos inconfundiblemente similares a los de Kaike. El impacto fue tan brutal que las piernas de Aurora cedieron. Cayó de rodillas en el suelo polvoriento del cobertizo, con la respiración entrecortada y la mente en completo caos. ¿Una hija? ¿Kaike tenía una hija que nunca mencionó? Las lágrimas brotaron incontrolables mientras extendía una mano temblorosa hacia una de las fotografías. La niña sonreía a la cámara, mostrando el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda que Aurora había amado en el rostro de su esposo. Con el corazón destrozado, pero impulsada por una necesidad desesperada de entender, Aurora tomó una de las cartas. La letra era claramente femenina, delicada pero firme. Estaba fechada 12 años atrás y firmada por alguien llamada María. Las primeras líneas fueron suficientes para que el mundo de Aurora se derrumbara por completo. Querido Kaike, nuestra pequeña Eliana cumplió 7 años ayer. Preguntó por ti, como siempre lo hace. Le dije que su padre es un hombre bueno que nos ama pero que debe mantenerse lejos para protegernos. Aurora no pudo continuar leyendo. Un sollozo desgarrador escapó de su garganta mientras apretaba la carta contra su pecho. La traición, el engaño, los 15 años de mentiras. Todo daba vueltas en su cabeza como un torbellino devastador. La habitación comenzó a girar a su alrededor. Las paredes parecían cerrarse. El aire se volvió irrespirable. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro sonriente de aquella niña desconocida, la hija de Kaike, la prueba viviente de que el hombre que creía conocer había llevado una doble vida durante todo su matrimonio. Cuando Aurora recuperó la conciencia, la luz que entraba por la pequeña ventana había cambiado. Debían haber pasado varias horas. Seguía tendida en el suelo del cobertizo, rodeada de los secretos de Kaike. Con esfuerzo, se incorporó hasta quedar sentada, apoyando la espalda contra la pared. Su mente estaba más clara ahora, aunque el dolor seguía siendo intenso. Con determinación, decidió que merecía conocer toda la verdad, por dolorosa que fuera. Tomó nuevamente la carta que había estado leyendo y continuó desde donde la había dejado. A medida que leía, las lágrimas volvían a brotar, pero ya no eran lágrimas de traición o engaño. Eran lágrimas de comprensión, de dolor compartido, de admiración incluso. María no era una amante secreta como había supuesto en un primer momento. Era una joven mestiza con quien Kaike había tenido una relación años antes de conocer a Aurora. Eliana, la pequeña de las fotografías, era efectivamente su hija, nacida de ese amor juvenil. Pero lo que las cartas revelaban no era una historia de abandono o engaño, sino una devastadora historia de sacrificio y protección. En aquellos tiempos, los matrimonios mixtos eran vistos con desprecio
y a menudo castigados con violencia. Caíque y María habían sido descubiertos, y ella había sido brutalmente golpeada por su propio padre y hermanos. Para protegerla a ella y a la niña que llevaba en su vientre, Caíque había acordado desaparecer de sus vidas, enviando dinero en secreto y manteniéndose informado desde la distancia. María se había trasladado a un pueblo lejano, haciéndose pasar por viuda para proteger a su hija del estigma de ser mestiza e ilegítima. Carta tras carta, año tras año, Aurora descubrió el dolor de un padre que solo podía amar a su hija a través de regalos nunca entregados, de cartas leídas a escondidas, de dibujos atesorados como el más precioso de los tesoros. Descubrió también que, cuando conoció a Caíque y se enamoraron, él se había debatido en una terrible disyuntiva moral. Revelarle la existencia de Eliana pondría en peligro a la niña y a su madre, pues cualquier contacto podría despertar sospechas. Mantener el secreto significaba vivir con una parte de su corazón permanentemente oculta. La última carta era la más reciente, fechada apenas un mes antes de la muerte de Caíque. En ella, María le contaba que Eliana, ahora una joven de 19 años, insistía cada vez más en conocer a su padre. La presión social sobre las mujeres mestizas seguía siendo brutal, y la chica soñaba con escapar a un lugar donde pudiera ser aceptada por lo que era. María expresaba su temor de que Eliana pudiera cometer alguna imprudencia en su búsqueda de respuestas. La carta terminaba con una frase que atravesó el corazón de Aurora como una flecha. A veces pienso que merece conocer a su padre antes de que sea demasiado tarde. A veces pienso que también mereces conocer a tu otra esposa, esa que ha compartido tu dolor en silencio todos estos años. Quizás haya llegado el momento de unir los dos mundos que has mantenido separados por protegernos a todos. En ese momento, todo cambió para Aurora. La ira inicial por el secreto mantenido durante tantos años se transformó en una profunda admiración por el sacrificio de Caíque. No había mantenido una doble vida por egoísmo o por mantener privilegios separados. Lo había hecho por amor, por protección, por el miedo bien fundado a la violencia de una sociedad que castigaba lo diferente con brutalidad. Caíque había sacrificado su propia felicidad, cargando con el peso de un secreto insoportable, solo para mantener a salvo a las personas que amaba. Las manos temblorosas de Aurora pasaron ahora de las cartas a los juguetes, cada pequeño caballo tallado, cada muñeca, cada miniatura, había sido creada por las manos de Caíque con un amor infinito para una hija que nunca podría recibirlos. Los vestidos jamás usados habían sido comprados año tras año, imaginando cómo crecería aquella niña que solo podía ver en fotografías enviadas a escondidas. El cobertizo no era un lugar de traición, sino un santuario de amor interrumpido, un monumento al sacrificio de un padre que había renunciado a su propia felicidad para garantizar la seguridad de su hija. Aurora permaneció en el cobertizo hasta que el sol comenzó a ponerse, leyendo cada carta, examinando cada objeto, reconstruyendo la otra mitad de la vida del hombre que había amado. Cuando finalmente salió, ya no era la misma mujer que había entrado horas antes. Su rostro, aunque marcado por las lágrimas, mostraba una determinación que no había sentido desde la muerte de Caíque. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida y la de muchos otros. La ironía era brutal. Durante 15 años había vivido con un hombre cuyo mayor dolor había sido no poder reunir a su familia, no poder amar abiertamente a su hija. Y ahora que Caíque ya no estaba, Aurora tenía la oportunidad de cumplir el deseo que él nunca se había atrevido a expresar en voz alta. Encontraría a Eliana y a María. Les contaría la verdad sobre Caíque, sobre su amor, sobre su sacrificio. Les mostraría el cobertizo lleno de amor nunca entregado. Y quizás podrían sanar juntas las heridas que los prejuicios y el odio habían infligido en sus vidas. La búsqueda no sería fácil. Aurora solo tenía un nombre, María, y el de la hija, Eliana. Sabía que vivían en algún lugar al norte, quizás cerca de Santa Fe, según deducía de algunas referencias en las cartas. Pero estaba decidida a encontrarlas,
aunque tuviera que recorrer todo el territorio de Nuevo México. La última carta de María mencionaba que trabajaba como costurera en una tienda llamada La Aguja Dorada. No era mucho, pero era un comienzo. Lo que Aurora no podía imaginar era que su búsqueda despertaría tanto rechazo en ambas comunidades. Para los colonos blancos, ya era bastante malo que se hubiera casado con un apache. Que ahora buscara a la hija mestiza de ese hombre era simplemente inaceptable. Para muchos apaches, la idea de que una mujer blanca se inmiscuyera en asuntos de su pueblo, buscando a una niña que llevaba su sangre, resultaba igualmente ofensiva. Aurora se encontró atrapada entre dos mundos que la rechazaban con igual vehemencia. El dueño de la diligencia se negó a venderle un pasaje cuando supo el motivo de su viaje. La esposa del tendero le cerró la puerta en las narices cuando fue a comprar provisiones para el camino. Incluso el pastor, que debería predicar el amor al prójimo, le sugirió que dejara las cosas como estaban y respetara el orden natural. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Aurora mientras regresaba a su casa, sintiéndose más sola que nunca. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma noche, mientras Aurora contemplaba con desesperación un mapa del territorio, tratando de planificar cómo llegaría a Santa Fe sin ayuda, escuchó un golpe en su puerta. Al abrir, se encontró frente a Najimana, la anciana apache que la había visitado días antes. La mujer no dijo una palabra, simplemente le entregó un pequeño paquete envuelto en tela y se dio la vuelta para marcharse. Antes de desaparecer en la oscuridad, pronunció unas palabras que resonaron en el corazón de Aurora. El puente entre dos mundos debe ser construido por manos valientes. Ve con mi bendición. El paquete contenía comida para el viaje, una pequeña daga para protección y, lo más sorprendente, un collar con símbolos apaches que Aurora reconoció como el que Caíque solía llevar en ocasiones especiales. Era un amuleto de protección, y Najimana se lo estaba entregando a ella, una mujer blanca. El gesto significaba más que 1000 palabras. Al menos una persona entendía y apoyaba su misión. El viaje hacia Santa Fe fue arduo y peligroso para una mujer sola en aquellos territorios. Aurora enfrentó el calor abrasador del día y el frío cortante de la noche. Sufrió sed, hambre y miedo. En 2 ocasiones tuvo que esconderse de bandidos que merodeaban los caminos. Una tormenta de arena la obligó a refugiarse durante un día entero en una cueva. Pero nada doblegó su determinación. La imagen de aquella joven de las fotografías, la hija de Caíque que nunca había podido abrazar a su padre, la mantenía en movimiento. Cuando finalmente llegó a Santa Fe, Aurora estaba exhausta y demacrada. Sus ropas, cubiertas de polvo del camino, y su piel, enrojecida por el sol, la hacían parecer una vagabunda más que la viuda respetable que había sido. Pero no le importaba su aspecto. Con pasos decididos, aunque cansados, comenzó a preguntar por la Aguja Dorada. Encontrar la tienda no fue difícil. Era un pequeño establecimiento en una calle lateral, con un modesto letrero que mostraba una aguja y un carrete de hilo dorados. El corazón de Aurora latía con fuerza mientras empujaba la puerta, haciendo sonar una pequeña campana. Detrás del mostrador, una mujer de mediana edad levantó la vista de la tela que estaba cosiendo. Sus ojos, oscuros y profundos, se abrieron con sorpresa al ver a la desconocida que acababa de entrar. Aurora supo inmediatamente que estaba frente a María. Aunque nunca la había visto, había algo en su mirada que le resultaba familiar. Quizás era la misma expresión de dignidad silenciosa que había admirado en Caíque. O quizás era simplemente que ambas habían amado al mismo hombre, aunque de maneras tan diferentes. Durante un largo momento, las dos mujeres se miraron en silencio, como evaluándose mutuamente. Fue María quien finalmente habló, con una voz suave pero firme. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Aurora respiró profundamente antes de responder. Las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían para siempre la vida de ambas. Mi nombre es Aurora. Era la esposa de Caíque, y he venido a conocer a su hija, Eliana. El rostro de María palideció. La tela que sostenía cayó al suelo mientras daba un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma.
¿Caíque le habló de nosotras?, preguntó con voz temblorosa. Aurora negó con la cabeza. Nunca lo hizo. Descubrí la verdad después de su muerte. Encontré las cartas, las fotografías, los regalos que guardaba para Eliana. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de María. Entonces está muerto, susurró. En ese momento, la cortina que separaba la tienda de la trastienda se abrió. Una joven de unos 19 años apareció, atraída por la conversación. Era ella, la niña de las fotografías convertida en mujer. Los mismos ojos que Caíque, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda cuando frunció el ceño con preocupación al ver a su madre llorando. «Mamá, ¿qué sucede? ¿Quién es esta señora?». La intensidad del momento fue demasiado para Aurora. Las piernas le fallaron y tuvo que sujetarse al mostrador para no caer. María reaccionó rápidamente, rodeando el mueble para sostenerla. «Eliana, cierra la tienda. Tenemos que hablar. Las 3». La joven obedeció, confundida, pero intuyendo que algo importante estaba sucediendo. Cuando volvió junto a ellas, su madre la tomó de la mano y miró a Aurora. «Será mejor que pasemos atrás. Esta conversación requiere privacidad y tiempo». En la pequeña vivienda ubicada detrás de la tienda, Aurora relató toda la historia. Les habló de su vida con Caíque, de cómo había descubierto la verdad, de la enfermedad que se lo había llevado tan rápidamente. Les mostró el collar que Naimana le había entregado y que ahora sabía era un símbolo de linaje familiar. Les describió el cobertizo y todos los tesoros que contenía, las cartas que había leído, los juguetes tallados a mano, los vestidos jamás entregados. María lloraba en silencio mientras Eliana escuchaba con una mezcla de asombro y dolor. ¿Mi padre guardaba todas esas cosas para mí?, preguntó finalmente la joven con voz quebrada. Aurora asintió. Cada cumpleaños, cada Navidad, tallaba algo nuevo para ti. Creo que imaginar tu rostro al recibir esos regalos era lo que lo mantenía vivo. La joven se cubrió el rostro con las manos, sollozando incontrolablemente. Y ahora nunca podré agradecérselo, nunca podré decirle que lo entiendo, que no lo culpo por haberse mantenido alejado. Fue entonces cuando Aurora hizo la propuesta que cambiaría sus vidas. «Vengan conmigo, vengan a conocer el hogar que Caíque construyó, a ver el cobertizo lleno de su amor por ustedes. Todo lo que él tenía ahora es mío, y quiero compartirlo con ustedes. Era su familia tanto como yo lo fui». María miró a Aurora con incredulidad. ¿Nos está pidiendo que abandonemos nuestra vida aquí para ir a vivir con usted? ¿La esposa de Caíque invitando a su otra familia? Aurora tomó las manos de María entre las suyas. No hay otra familia. Solo hay una, dividida por el miedo y los prejuicios. Caíque nos amaba a las 3, a su manera. Nos protegió a las 3 lo mejor que pudo. Ahora que él ya no está, ¿no deberíamos honrar su memoria uniendo lo que el mundo obligó a separar? La sinceridad en los ojos de Aurora era innegable. No había celos, no había rencor, solo una comprensión profunda del sacrificio que Caíque había hecho por proteger a quienes amaba. La decisión no fue inmediata. María y Eliana necesitaban tiempo para procesar todo lo que habían descubierto, para llorar la muerte de un hombre que había sido una presencia ausente pero constante en sus vidas. Aurora regresó a la pequeña posada donde se alojaba, prometiendo volver al día siguiente. Esa noche, 3 mujeres unidas por el amor a un mismo hombre lloraron su pérdida en habitaciones separadas, pero con un dolor compartido. 3 días después, María y Eliana habían tomado su decisión. Venderían la tienda y acompañarían a Aurora. No sabían qué les esperaba, cómo reaccionaría la comunidad, si podrían soportar los prejuicios que sin duda enfrentarían. Pero estaban dispuestas a intentarlo, por Caíque, por Eliana, por ellas mismas. El largo viaje de regreso fue muy diferente al de ida. 3 mujeres que habían sido extrañas ahora
compartían recuerdos, lágrimas y, sorprendentemente, incluso algunas risas al descubrir las diferentes facetas del hombre que las había unido. La llegada al pueblo provocó exactamente la reacción que esperaban: susurros, miradas de desprecio, puertas que se cerraban a su paso. Para los colonos blancos, Aurora había caído aún más bajo al traer consigo a una mestiza y su hija. Para muchos apaches, la presencia de María y Eliana era un recordatorio incómodo de las relaciones entre sus pueblos. Pero también hubo excepciones. Naimana las recibió con los brazos abiertos. El viejo médico del pueblo, que había atendido a Caíque en sus últimos días, les ofreció su apoyo. Poco a poco, algunas personas comenzaron a ver más allá de sus prejuicios, conmovidas por la historia de amor y sacrificio que unía a estas tres mujeres tan diferentes. El momento más emotivo llegó cuando Aurora llevó a María y Eliana al cobertizo. La joven se quedó sin aliento al ver las paredes cubiertas con sus dibujos infantiles, conservados como tesoros. María no pudo contener las lágrimas al ver los vestidos que Caíque había comprado año tras año, imaginando cómo crecería su hija. Eliana tomó en sus manos uno de los caballos tallados, acariciando la madera pulida con dedos temblorosos. «Él realmente nos amaba», susurró. «Cada día de su vida», confirmó Aurora. Esa noche, bajo un cielo estrellado, las tres mujeres tomaron una decisión. El cobertizo, que durante tanto tiempo había sido un lugar de secretos y dolor, se transformaría en un espacio de reconciliación y esperanza. Eliana, que había heredado el talento artístico de su padre, propuso convertirlo en un pequeño taller donde enseñaría a los niños del pueblo, sin importar su origen, a expresarse a través del arte. María ofreció sus habilidades como costurera para enseñar a las jóvenes un oficio que les permitiera ser independientes. Aurora, maestra de profesión, complementaría estas enseñanzas con lectura y escritura. El karma, que nunca olvida, había transformado una historia de separación en una de unión. La crueldad del destino que arrebató a Caíque antes de tiempo se veía ahora compensada por el nacimiento de algo nuevo y hermoso. Donde antes había existido un cobertizo lleno de sueños interrumpidos, ahora crecía un espacio de aprendizaje y convivencia. 5 años después, el pequeño taller se había convertido en una escuela informal a la que asistían niños de ambas comunidades. Los prejuicios no habían desaparecido por completo, pero habían disminuido considerablemente. Donde antes había habido segregación, ahora existía un puente frágil pero real. Los niños apaches jugaban con los niños blancos, aprendían juntos, creaban juntos. Los adultos, inicialmente reticentes, comenzaron a ver los beneficios de esta convivencia. Algunos incluso se ofrecieron como voluntarios para enseñar habilidades tradicionales de ambas culturas. María, Aurora y Eliana se habían convertido en un ejemplo viviente de que el amor podía trascender las barreras impuestas por una sociedad dividida por el odio y el miedo. Las tres mujeres que habían amado a Caíque de diferentes maneras ahora formaban una familia unida por el respeto mutuo y un propósito compartido. La hija de Caíque finalmente tenía un hogar donde no necesitaba ocultar sus orígenes, donde podía honrar tanto su herencia apache como su educación mestiza. Esta historia nos recuerda que detrás de los secretos más dolorosos pueden esconderse razones de amor inimaginables. Nos enseña que la verdadera familia no se construye con sangre o papeles, sino cuando el corazón es más grande que el miedo. Nos muestra que el odio y los prejuicios pueden separar a las personas durante un tiempo, pero que el amor genuino siempre encuentra el camino para unirlas. Si alguna vez te encuentras juzgando a alguien sin conocer su historia completa, recuerda el cobertizo de Caíque. Recuerda que a veces, lo que parece una traición puede ser el acto de amor más profundo y desgarrador. Recuerda que los secretos más oscuros pueden esconder las luces más brillantes de sacrificio y devoción. Y sobre todo, recuerda que nunca es demasiado tarde para sanar las heridas del pasado y construir un futuro donde los niños de todas las razas y orígenes puedan jugar juntos bajo el mismo cielo estrellado que una vez contempló un hombre dividido entre dos amores. Porque al final, como descubrieron Aurora, María y Eliana, no importa cuán diferentes seamos por fuera,
todos compartimos el mismo anhelo de ser amados, aceptados y recordados. Y cuando nos atrevemos a mirar más allá de nuestros miedos y prejuicios, podemos encontrar familia en los lugares más inesperados, incluso en un viejo cobertizo lleno de juguetes nunca entregados y cartas nunca respondidas. La ironía más hermosa de todas es que Kaique, quien vivió atormentado por tener que mantener separados sus dos mundos, se convirtió después de su muerte en el puente que los unió para siempre. Su amor, que había permanecido dividido en vida, florecía ahora completo y sin barreras, como un árbol cuyas raíces habían sido finalmente liberadas para crecer en todas direcciones. ¿Puedes imaginar el dolor de este padre que nunca pudo abrazar a su hija? ¿Puedes imaginar la alegría que habría sentido al ver a las tres mujeres que amaba unidas finalmente en una sola familia? Esta historia nos recuerda que el amor verdadero trasciende incluso la muerte, que las semillas plantadas con sacrificio y devoción siempre florecen, aunque quien las plantó no viva para verlas. El cobertizo que una vez guardó secretos y lágrimas se había transformado en un jardín de esperanza y reconciliación. Los juguetes tallados por las manos amorosas de Kaique ahora eran utilizados por niños que no conocían el odio ni los prejuicios. Los vestidos nunca usados habían sido transformados por María en trajes para las representaciones escolares donde niños apaches y blancos interpretaban juntos historias de ambas culturas. Los dibujos que una pequeña Eliana había enviado a un padre que nunca conoció inspiraban ahora a nuevos artistas que pintaban un futuro más brillante y unido. Aquellos que siembran odio cosechan destrucción, pero aquellos que, como Kaique, Aurora, María y Eliana, plantan semillas de amor y comprensión, incluso en los terrenos más áridos y hostiles, transforman el mundo a su alrededor. Un cobertizo puede convertirse en un puente, un secreto doloroso puede transformarse en una verdad sanadora, y tres mujeres unidas por el amor a un mismo hombre pueden crear una familia que desafía todas las convenciones. Esta historia nos recuerda que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, que nunca es tarde para sanar, para perdonar, para unir lo que estaba separado. Nos enseña que el mayor acto de amor puede ser, a veces, dejar ir lo que más queremos para protegerlo, y que el mayor acto de valentía puede ser abrir la puerta de un cobertizo prohibido para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. ¿Qué secretos guardas en tu propio cobertizo? ¿Qué puertas te da miedo abrir? ¿Qué verdades te atemoriza enfrentar? Esta historia nos invita a ser valientes, a buscar la verdad aunque duela, a tender puentes donde otros construyen muros. Nos recuerda que, al final del camino, solo el amor perdura. Todo lo demás, el miedo, el odio, los prejuicios, son sombras pasajeras que se desvanecen ante la luz de la comprensión y el perdón. El cobertizo de los secretos se convirtió en el cobertizo de las posibilidades. Y en un territorio dividido por el odio y la desconfianza, tres mujeres valientes demostraron que otra realidad era posible. Que la familia no se define por la sangre sino por el amor. Que los secretos más oscuros pueden esconder las intenciones más puras. Y que, a veces, lo que parece una traición puede ser el acto de amor más profundo y desgarrador que un ser humano puede realizar por aquellos a quienes ama. Esta historia nos recuerda que karma nunca olvida, y que aquellos que aman con pureza, aunque sea en secreto, siempre encuentran su recompensa, si no en esta vida, en el legado que dejan. Kaique nunca vio su familia unida, pero su amor creó el puente que hizo posible esa unión. Su sacrificio sembró las semillas de una reconciliación que transformó no solo la vida de Aurora, María y Eliana, sino la de toda una comunidad. ¿Qué legado dejarás tú? ¿Serás constructor de muros o tendedor de puentes? ¿Guardián de secretos dolorosos o portador de verdades que sanan? La elección, como siempre, es tuya. Pero recuerda, el karma nunca olvida, y aquellos que siembran amor, aunque sea en el secreto más profundo, siempre cosecharán amor, incluso después de que su corazón haya dejado de latir.